Jorge Villegas es un hombre del teatro cordobés con una dilatada trayectoria y que en función justamente de esa trayectoria es que la Asociación Argentina de Actores ha decidido otorgarle un premio en reconocimiento a esa trayectoria, al valor, digamos, de lo que tiene su obra a lo largo de estos últimos casi 30 años. El premio Podestá es quizás el premio más importante que otorga anualmente la Asociación Argentina de Actores. Este rico material de la entrevista lo hemos dividido en dos partes, porque la verdad fue interesantísimo el diálogo con Jorge. La primera de estas dos partes las veremos hoy, la próxima en programas sucesivos. Escuchamos ahora a Jorge Villegas, que nos cuenta su mirada particular sobre el teatro y la importancia de este premio, el premio Podestá, en este momento. Hubo varios momentos. Uno de los primeros fue cuando fui a ver, yendo a la secundaria, la lección de anatomía, a La Piojera. Y bueno, creo que fue la primera obra de teatro grosa que vi. Fue un objeto muy raro que había estado frente a mí, digamos. Y Desnudos era una obra muy famosa porque estaba Camila Pericé y se desnudaba. Estaba llena la sala, esperando ese momento. Y recuerdo que muy poco tiempo después empezó el Festival de Teatro. Yo ya me había interesado, estaba haciendo un taller de teatro en la Biblioteca Popular Alberdi, ahí en Plaza Jerónimo del Barco. Y cuando en el año 84 comienza el Festival Latinoamericano, y yo puedo ver, se había estrenado Fuente Ovejuna, creo, de la comedia cordobesa con dirección de Petralia, una versión extraordinaria. Vi el Macbeth de Carlos Jiménez, de rajatabla. Yo había empezado a estudiar teatro en el seminario Solís-Libois, me parece, en ese momento, gracias a una entrevista que yo había leído en la revista Humor a Carlos Jiménez. Y creo que definitivamente todo eso fue en el mismo momento. Cuando veo La Fura del Baus, que era como ver, no sé, como entrar a un plato volado, como ver un marciano. Lo más parecido a ver un marciano era ver La Fura del Baus. Si tomamos contacto, muchos jóvenes con inquietudes artísticas de aquel momento, con algo que demoró en llegar a Buenos Aires 10 años, por ejemplo. Con lo cual eso yo creo que nos marcó muy fuertemente, ¿no? Y es una de las cosas más impresionantes que vi en mi vida. También vi los Rolling Stones, he visto Nirvana, y eso fue una de las cosas más impresionantes, movilizadoras, y yo creo que esas cosas me dejaron en el teatro para siempre. Sí, muy poco tiempo después yo ya había decidido que iba a ser un hombre de teatro. Es un reconocimiento que se me da a mí con nombre y apellido, pero creo que de algún modo marca la actividad de los teatristas de la generación del 80 y 90 en el interior del país. Es decir, seguramente se entregaron premios Podestá a gente del interior, seguramente, pero no se habían entregado, digamos, a alguien que tiene 30 años en el teatro y no 60 o 70 o 50. Y además, digamos, ese premio que siempre se vinculó a los nietos, entregándole a los abuelos, en este caso no va a ser así. Y aparte porque siempre fue el premio que clausuraba la trayectoria de los teatristas, ¿me entendés? Es un premio clausura, prácticamente. Bueno, en este caso yo pienso seguir haciendo teatro muchos años más, y lo pensé desde el lugar del reconocimiento a un modo de que no es propio de mío, es decir, yo permanentemente hago circular mis trabajos en la Fiesta Nacional del Teatro, en encuentros regionales, en encuentros internacionales, y el modo en el que Zeppelin Teatro, y nosotros hacemos teatro, y otros colegas de Córdoba, lo tienen muchos en otros lados. Y a mí me parece que en ese sentido es reconocer que una determinada trayectoria hecha sin posar la mirada consagratoria en el lugar de consagración más mediatizado
que sería Buenos Aires, también es ese reconocimiento. Yo creo realmente que voy a tener la posibilidad de tener un micrófono abierto y además de preguntar dónde está Santiago Maldonado, poder, de verdad digo esto, poder invitar a los artistas que van a estar ahí a que hagamos juntos una reflexión sobre cómo concebir un país. Es decir, un país no es solamente una ciudad y aquello que está más allá. Un país debe ser pensado con muchísima adultez y con muchísima seriedad. Y en ese sentido yo creo que podríamos decir que este pequeño momento que va a ser que un cordobés recibe el premio Podestá puede ser el inicio de una serie de reflexiones que permitan que, a mí me parece, se pueda descentralizar el poder de Buenos Aires. En Chile se hizo, la Secretaría de Cultura no está en Santiago. Para mí la Secretaría de Cultura de la Nación debería estar en Tucumán, la de Industria en Río Cuarto, hay que descentralizar el poder. Y esa es una reflexión para llevar a Buenos Aires también. Digamos, Buenos Aires se queda con la gran tajada, no solo en La Plata, en lo simbólico también. Y si bien el interior está de pie por esfuerzos muy propios. Es decir, debo decir que no hay un enorme esfuerzo de la municipalidad, por ejemplo, de Córdoba, en observar y colaborar con lo que sucede en la ciudad. Fíjate que yo te podría poner el ejemplo de los centros culturales que están cerrados y abandonados, no están presupuestados, no tienen equipamiento, no se puede hacer nada ahí, están cerrados. Y hay un movimiento independiente fulgurante. Si vos pudieras ver la foto, una noche lo hice y lo subí a Facebook, yendo en auto, por ejemplo, a una hora en que empiezan las actividades en los centros culturales independientes, en el Cuenco, en la Luna, en la Cochera, y estaban todos iluminados y llegando gente, y me iba inmediatamente a un centro cultural público y estaba muerto ese lugar. Ese, digamos, es, de algún modo, yo creo que esta es la reflexión que yo puedo proponer a partir del premio Podestá. Es decir, también no solo pensar un país, sino también que los funcionarios que dilapidan presupuestos y son tratados como señores por los medios, por la gente, si son tratados como señores y se dilapidan prestigios y se encierran en habitaciones con amigotes a pergeñar un plan cultural que nunca además van a ejecutar, como si esa persona estuviera capacitada para poder comprender la complejidad que es la cultura hoy y lo difícil que es poder comprender la cultura que se produce en una ciudad encerrado en una pieza con dos amigos. El día 17 de octubre, que es un día bárbaro porque es el día nacional del peronismo, así que yo, digamos, soy peronista y reivindico el peronismo revolucionario. Digamos, no soy un peronista que por ser peronista mete el voto al justicialismo. No lo hago habitualmente, pero reivindico las patas en la fuente del 45 y las que vendrán. Allí estaré.